Capítulo 49. Weiss esperaba que el pescado fuera un mejor rompehielos. Vamos, Blake, dale un mordisco, dijo haciendo pucheros. Lancer y yo nos hemos pasado toda la mañana atrapando estas cosas. Pasé toda la mañana atrapándolos, la corrigió Kuchulain. Si mal no recuerdo, no mostraste mucho aprecio por tu captura, pasemos a otra cosa. Weiss apoyó los codos sobre la mesa. El banco del parque era rústico y estaba arrugado por el uso, pero al menos las astillas no podían penetrar su aura. Aún así, tal vez Mistral debería invertir menos dinero en alta cultura y más tiempo en el mantenimiento municipal. Habría elegido otro lugar para su charla con su compañero, pero ninguno de los restaurantes de lujo de la ciudad admitía faunos y la cola de Lancer Alter daba una impresión equivocada. No era como si fuera a comer sin él. Al fin y al cabo, él había conseguido la comida. Extrañamente, Blake no estaba comiendo con el mismo entusiasmo de siempre cuando se le presentaba su comida favorita. Weiss se sintió un poco ofendida. Es cierto que había tenido pocas oportunidades de cocinar durante su infancia, pero sin duda cocinaba mejor que aquel viejo arrugado de Vale. Tal vez fuera la compañía. Weiss le lanzó una mirada de desprecio a San Wukong. El chico mono rubio se había atrevido a hacerle semejante proposición a su compañera, como si su ausencia se debiera únicamente a la excesiva compasión de Blake. De verdad necesitaba aprender a reconocer sus errores. Y un idiota como él, que ni siquiera se molestaba en abotonarse la camisa, era sin duda una pérdida. Pero no, Blake ya debía estar acostumbrada a su infernal presencia. Le preocupaba otra cosa. ¿Pero qué? La compañía era buena, no estaba matando a nadie, Lancer Alter le dedicaba la más encantadora de sus sonrisas, y ella misma había preparado la comida, ella supuso que eso sería algo que Blake sería lo suficientemente inteligente como para considerar. No te preocupes. El pez no está envenenado, le aseguró Weiss a su vieja amiga. Si quisiera matarte, lo haría yo misma. Extrañamente, el ceño fruncido de Blake se acentuó. Vale, eso no funcionó. Quizás debería centrarse en otra cosa, seguir con la conversación. Un tema que les interesará a ambos. Veo que tus brazos han sanado muy bien, comentó Weiss. Tu aura debe haber aumentado mucho su poder desde Beacon para haberte recuperado tan rápido. Es impresionante. Así era. El poder de Weiss había sido potenciado por la reina, por lo que se esperaba una regeneración tan rápida. Pero Blake solo era una cazadora, hábil pero con una potencia de aura apenas superior a la media. Curar sus brazos debería haberle llevado al menos una semana, sin contar el tiempo adicional que habría necesitado para reacondicionarlos para el combate. Estar ya de pie no era poca cosa. Blake entrecerró los ojos. Weiss, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué quieres? Eso es lo que he venido a averiguar. ¿De verdad tengo que repetirles cada explicación? Weiss suspiró. En concreto, he venido a hablar. ¿Qué pasó con eso de destriparme como al animal que soy? Weiss se encogió de hombros. Mira cómo acabó todo. Al final, casi que terminé saliendo airoso hablando. Y ahora no sé qué hacer. Blake echó un vistazo a los platos de pescado. Una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. Una llamada de auxilio, si es que alguna vez he visto una. Weiss soltó una risita al recordar su charla en el bar de fideos. Aquella conversación parecía de otra vida. En efecto. Supongo que Kirei era más astuto de lo que yo creía. Disculpas por haberte dado información errónea al respecto. La expresión de Blake se ensombreció. ¿Está trabajando contigo? ¿Lo enviaste tras Yan? ¿Sabías lo que le hizo a su padre? ¿Fue tras Yan? Creía que le gustaba Ruby, reflexionó Weiss. Qué raro. Aunque puedo confirmar que ni él ni su rey de los héroes le tienen lealtad a la reina. Lo que sea que le haya hecho a Yan, fue por su propia culpa. Blake asintió. Bien. Si lo hicieras, ¿qué? ¿Nunca me perdonarías? No. Yo sí, le aseguró Blake. Lo que estás haciendo ahora, no es tu culpa, Weiss. Salem, te está controlando. Pero no puede enterrarte. Sé que mi amiga sigue ahí dentro. Weiss sonrió con sorna. Gracias por eso, Blake. Pero te equivocas. La reina no me controla. Me ha instruido, me ha mostrado la verdad del mundo. Y por esa enseñanza, con gusto la ayudaré a imponer su voluntad en este mundo. Todos los males del mundo serán el mundo entero. Y en él, todos serán uno. Como debe ser. Weiss, por favor. Piensa en lo que estás diciendo, suplicó Blake. El plan de Salem matará a millones. Masacrará a toda criatura viviente del planeta. Weiss resopló.
¿De verdad Ozpin se ha molestado en contarte los detalles de los planes de la reina? Si lo hubiera hecho, sabrías que la mayoría morirá. El resto recibirá su bendición y construirá una sociedad nueva y más honesta. Es lamentable que no todos puedan disfrutar de su influencia, pero las bajas son inevitables cuando se trata de un cambio verdadero. Tú, más que nadie, deberías saberlo, Blake. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó San. Anda ya, mono. ¿De verdad eres tan estúpido? Se burló Weiss. Blake abandonó el colmillo blanco después de que recurrieran a la violencia. Fue una de las principales defensoras del cambio desde el principio. Blake apartó la mirada. Sus ojos ámbar se entrecerraron con culpa. Nunca quise que llegara tan lejos. Se suponía que solo debíamos defendernos. Nadie debía morir. ¿Se suponía que nadie iba a morir? Rió Lancer Alter. ¿Qué esperabas que pasara cuando empuñaste un arma? ¿Unos cuantos rasguños por aquí y por allá? Decidiste ir a la guerra, no a una pelea de patio de recreo. No queríamos que nadie matara a nadie, argumentó Blake con vehemencia. Estaban quemando nuestras casas y linchando a nuestra gente. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Oh, no, me malinterpretas, corrigió Lancer Alter. Creo que hiciste bien en defenderte. Si alguien sentía la necesidad de atacarte, no se dejaría convencer por simples palabras. Pero fuiste ingenuo al pensar que nadie moriría. En el momento en que empuñas un arma para declarar la guerra a otro, solo uno puede reclamar la victoria. Es tu deber contra el suyo, tu convicción contra su voluntad. Me enfrenté a mi mejor amigo y a mi hijo en el campo de batalla, y los maté a ambos sin dudarlo. Los ojos de San se abrieron de par en par. Blake jadeó. ¿Tú, por qué? Nuestro deber era luchar hasta el final, declaró Kuchulain con sencillez. Sabíamos que solo uno de nosotros podía salir vivo del campo de batalla y lo aceptamos. Me habría sentido tan orgulloso de morir a manos de ellos como de matarlos. Eso es lo que significa ser un guerrero. Luchar por una causa y luego huir por miedo a derramar sangre es de cobardes. Así es, convino Weiss. No esperaba que su sirviente se involucrara, pero su anécdota parecía haber sido útil. Blake parecía bastante desequilibrado. Quizás sería más útil en ese estado. Al fin y al cabo, había buscado a la Faunogata precisamente por su experiencia cambiando de bando en un conflicto. Aunque a veces seas tan ingenuamente optimista como Ruby, no eres ninguna cobarde, continuó Weiss. Es decir, sí, huyes cuando no deberías, abandonas iniciativas que habías comenzado, vale, a veces puedes ser un poco cobarde. Pero no te falta determinación ni convicción. Lo he visto. En cuanto dejaste el colmillo blanco, te convertiste en cazadora, porque eso te acercaría a tu sueño. ¿Sabes lo que quieres? Blake frunció los labios con preocupación. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa todo esto, Weiss? Es bastante sencillo, Blake, declaró Alter, el de pelo blanco. Necesito saber por qué dejaste el colmillo blanco. ¿Qué ocurrió para que decidieras ir a Beacon? Blake entrecerró los ojos. ¿Sabes qué? Te lo dije, Adam, sí, el toro empapado de sangre empezó a hacer honor a su nombre, dijo Weiss con desdén. No puede ser eso. Así fue, insistió Blake. Adam cambió. Dejó de importarle la gente inocente. Ya no se trataba de la gente a la que teníamos que proteger, los transeúntes, ni la gente a la que teníamos que combatir. O estaban con nosotros o contra nosotros. Y el colmillo blanco estaba cambiando con él. Siena Khan jamás toleraría el cambio, pero Adam se ha vuelto cada vez más popular. Al final, si quisiera, podría dar un golpe de estado, conjeturó Weiss. Eso sí que sería interesante. Por lo que Weiss sabía del pasado de Blake, Siena Khan había sido muy amiga de su familia desde antes incluso de que se formara el colmillo blanco. Había sido una de las primeras lugartenientes de Gira Belladonna y, aunque sus ideologías se habían distanciado, su amistad se había mantenido lo suficientemente sólida como para que el relevo en el liderazgo del colmillo blanco se completara sin derramamiento de sangre. Eso vino después. Siena Khan no perdió tiempo en asegurarse de que Remnant supiera que el colmillo blanco ya no estaba jugando. Si abusabas de los faunos, te las verías con ellos. Ese clima de miedo les había granjeado a los faunos más respeto del que tenían antes, pero también había propiciado las circunstancias que convencieron a Blake de marcharse. Pero no inmediatamente. Podría, confirmó Blake. Y si lo hiciera, los colmillos blancos ya no buscarían la igualdad. Adam no tolera a los humanos. Quiere la extinción. Ya no luchamos por el mismo sueño. Weiss tarareó pensativa. Eso no le servía de nada.
Blake se había ido porque ella y Adam querían cosas distintas. Eso no le ayudaba en absoluto. Ya sabía que ella y sus compañeros querían cosas distintas. Eso no la acercaba en nada a aclarar sus sentimientos hacia ellos, ni a saber qué quería hacer. Mátalos. No. Hazlos sufrir. No. Podemos hacerlos. No. No quiero que les hagan daño. Me importan. Nos importas. Somos uno. Sí. Somos uno. Y no lo son. No lo son. ¿Todavía? ¿Por qué no lo hiciste del todo? Preguntó Weiss. ¿Por qué no fuiste capaz de traicionarlo por completo? Blake arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Bueno, solo digo que eras la mano derecha de Adam. Seguramente tenías información valiosa que podría haber ayudado a acabar con ellos, señaló Weiss. Podrías haber acudido a la policía o, si temías que te arrestaran, a Ozpin. Podrías haber desmantelado toda su operación en Vale. En cambio, huiste a Beacon y te volcaste en ser cazadora, sin siquiera considerar usar lo que ya tenías para acabar con ellos. Blake bajó la mirada. Yo no, SHHH, la tranquilizó Weiss. Extendió la mano sobre la mesa y colocó un dedo sobre los labios de la fauno gata. No tienes que dar explicaciones. Lo entiendo. Tuviste que dejar atrás a Adam, igual que tuviste que dejarme a mí. Aún así, te importamos los dos. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Se apartó del dedo de Weiss. No él, Weiss. Pero tú, puede que él no reconozca tu cariño, pero yo sí, Blake, continuó Weiss, ignorando el balbuceo atónito de su amiga. Debo agradecerles a ti y a las demás por ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a mi ataque anterior. Mi tonta confusión emocional casi me cuesta lo que más deseo. A ti. A ti, a Ruby y a Jan. Quiero que volvamos a estar juntas, luchando por la justicia. Quiero que el equipo Ruby vuelva a estar presente. No seremos los más solitarios de todos. Weiss, podemos serlo, aceptó Blake. Sus ojos brillaron con esperanza. Solo ven con nosotras. Podemos encontrar a las demás y hallar la forma de quitarte el lodo. No digas tonterías, la interrumpió Weiss. Se levantó de la mesa con una sonrisa orgullosa. Sabía lo que quería. Su equipo la había abandonado. La dejaron pudrirse con los Stschne y luego ni siquiera fueron a buscarla a las tierras Grimm. De no ser por su negligencia, había ascendido por encima de lo que una vez fue, alcanzando la gloria de la reina. Y si estaba por encima de ellos, ¿acaso no era justo que los perdonara por su fracaso y los acogiera con benevolencia en la oscuridad junto a ella? Después de todo, ¿acaso no había atacado a la reina en su primer encuentro? ¿Y si ella había recibido misericordia, por qué no sus amigos? Ella no quería matarlos. Los quería. Todos seremos uno en la voluntad de la reina, declaró Weiss. Los 4 seremos los heraldos de una nueva era de paz e infierno. ¿Qué? Blake se puso de pie de un salto, con los ojos y la boca desorbitados por el horror. Eso jamás sucederá. No nos aliaremos con Salem. Es malvada. El resto del mundo también. Ella solo que es sincera. Gruñó Weiss. Sigues atrapado. Atrapado en la ilusión de tu propia bondad. Los mentirosos, os han encadenado a todos en sus falacias, igual que mi familia hizo conmigo. El colmillo blanco, Branwen, Ozpin, os han manipulado para que creáis que siempre tenéis la razón. Que vuestra voluntad es moralmente superior solo por ser vuestra. Es un engaño. Una sombra en la pared. Lo único que importa en este mundo son vuestros objetivos y lo que estáis dispuestos a hacer para alcanzarlos. Blake retrocedió, con los ojos ámbar llenos de terror. Sam se levantó de un salto para unirse a ella y se colocó a su lado con su bastón B desenvainado. En un abrir y cerrar de ojos, Lancer Alter estaba frente a ellos. Con un simple movimiento de Gaebolgo, el bastón del mono salió disparado de sus manos. Sam retrocedió de un salto. Contempló al Servant que tenía delante con absoluto terror. Luego, su rostro se endureció y alzó los puños en guardia. Debía saber que sería inútil. Si Lancer quería matarlo, estaría muerto antes de pestañear. Aún así, su valentía era impresionante. Kuchulain la miró de reojo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, pidiendo permiso para darle al muchacho una muerte digna. Wei suspiró y negó con la cabeza. Esto no era lo que debía hacer. Esto no iba a ayudarles a ver la verdad. Blake, hay que odiar la mentira, no al mentiroso, decidió Weiss. Todos debéis ver la verdad. Y la veréis. Pronto, los colmillos blancos se someterán a la voluntad de la reina o serán juzgados por su hipocresía.
En cuanto a los demás que os han engañado, os prometo que me ocuparé personalmente de ellos. Weiss, no. No. No digas ni una palabra. Se acercó con calma a su querida amiga y le puso una mano firme y reconfortante en el hombro. Se inclinó hacia el oído de Blake. Vuelve con Ruby. Dile que no se preocupe. Os perdono a todos, susurró solemnemente. Dile que me aseguraré de que todos vivamos felices para siempre. Lo haremos, ¿verdad? Sí. Sí, lo haremos. Weiss sonrió. La reina estaba con ella. Como siempre. Se alejó a grandes zancadas del tembloroso Blake, con Lancer Alter pisándole los talones. Se sentía bien. Como si hubiera emergido del fango de nuevo, pura y gloriosa. Ya no estaba confundida ni cegada por la furia. Ahora tenía un objetivo claro. Ahora sabía lo que quería. Y sabía exactamente a quién tenía que matar para conseguirlo. Ruby, destinado. Archer se quedó sin palabras. Sabía que Saber era un glotón, pero, ¿8 hijos? ¿8? La llegada del grupo al alojamiento temporal de Ark, varias habitaciones alquiladas en un motel de mala muerte, fue más discreta de lo esperado. Se reunieron con el resto de los hermanos de Jaune en una de las muchas salas comunes del lugar, con sofás desgarrados y mesas de café manchadas esparcidas por el lugar. Jaune, Ruby, Jan y Ryder fueron recibidos cordialmente, pero, como era de esperar, toda la atención de las hermanas se centró en su hermano y en Mordred. Las 5 mujeres rubias recién llegadas se arremolinaron alrededor de la pareja con una atención desbordante. Hubo abrazos. Hubo empujones. Hubo preguntas. Tantas preguntas. ¿Dónde has estado? ¿Qué le pasó a mamá? ¿Qué quieres decir con que Zafiro ya no es el más antiguo? Jaune parecía más aterrorizado que cuando se enfrentó a Hércules, con las manos en alto constantemente, esquivando cada pregunta y los golpes que a menudo las precedían. Mordred no era mejor. Si bien ninguna de las hermanas la confundía con su madre como Amber, su asombroso parecido y el hecho de ser una hermana perdida bastaban para que se viera abrumada por sus nuevos parientes. Y aunque la caballero de la traición disfrutaba de la atención, la cantidad de gestos que recibía y la conexión con su padre comenzaron a agotar su ya escasa paciencia. Archer agradeció la poca atención que recibía. No tenía ni idea de qué les diría. Por suerte, salvo alguna mirada fugaz de vez en cuando, podía mantenerse al margen y observar a la familia Ark. Los 2 atacantes más fervientes eran un par de gemelas algo más bajas que Jaune. Azel y Jade, si recordaba bien de sus rápidas presentaciones. Sus ojos violetas, un poco más oscuros que los de Jan, ardían de ira nacida de la preocupación mientras reprendían a su hermano por haberse ido a Beacon, por no haber regresado tras la caída, etc. Otro par de gemelas, más altas que Jaune pero más bajas que Sapphire, observaban a Mordred. Sable y Coral, o la gallina clueca y el escritor pervertido, como las había descrito su hermano. De hecho, una examinaba al caballero de la traición en busca de cicatrices de batalla, mientras que la otra parecía particularmente interesada en saber por qué Mordred se refería a Arturia como padre. Zafiro se encargaba de todo, siendo la mayor y la que más tiempo había tenido para asimilar el regreso de Jaune. Servía de mediadora entre los recién llegados y el resto de la familia, procurando que todos pudieran ser escuchados y que los hijos pródigos respondieran a sus preguntas. Incluso en medio del caos, su voz siempre se oía. Se detuvo a atender a otra chica, más menuda, que parecía tener la misma edad que Jaune, quizá algo menos. La chica era tan curiosa como sus hermanos, pero su piel se enrojecía cada vez más a medida que avanzaba el interrogatorio y Archer notó que su respiración se volvía agitada. Si tuviera que adivinar, diría que se trataba de la hermana que Amber había mencionado, Lavender, que se enfermaba con facilidad. Al parecer, el embarazo de Saber tan pronto después del nacimiento de Jaune había causado complicaciones en el parto. Sinceramente, dada la naturaleza de Saber como espíritu heroico y con un núcleo de dragón, resultaba más sorprendente que Lavender solo hubiera nacido físicamente débil en lugar de mutar en una especie de híbrido draconiano. Tal como era, le recordaba a Archer a cuando Saber sufría de falta de prana durante su guerra por el Santo Grial. Su escaso entrenamiento como mago le había impedido suministrarle la energía mágica necesaria, dejando a la poderosa reina de los caballeros luchando contra enemigos con los que normalmente se enfrentaría de igual a igual. Lavender le recordaba a la Saber que había cargado a cuestas mientras huían durante la noche, exhausta, herida, pero aún feroz y orgullosa como una leona. De hecho, le resultaba difícil no comparar a cada uno de los hijos de Arturia con sus distintos estados de ánimo.
Zafiro era el saber mediador, asegurándose de que Rin no lo destrozara por su estupidez. Azel y Jade eran el saber furioso, reprochándole la misma estupidez. Sable era el saber preocupado, revisando las heridas que le había causado su estupidez, mientras que Coral era el saber analítico, deduciendo las especificaciones exactas del arma que le había infligido la herida por el ancho del corte o la densidad del hematoma. Incluso Amber, que estaba de mal humor en uno de los sofás cercanos, negándose siquiera a saludar a Jaune y Mordred, era la pareja perfecta para el saber indignado, furioso porque no le había preparado todo lo que tenía en el refrigerador. En cada uno de sus rostros, vislumbró destellos de ella. La noble barbilla de Zafiro. Las manos firmes de Sable. Los ojos decididos de Lavanda. Estaba fragmentada entre todos ellos, retazos de un magnífico retrato esparcidos entre una docena de maniquíes distintos. Fue exasperante. Fue embriagador. Estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Se disipó en forma espiritual antes de decir algo de lo que se arrepintió, ignorando los gritos de sorpresa que resonaron a su partida. Abandonar el edificio sería una irresponsabilidad, dejando a Ruby sin protección en caso de sorpresa. Así que flotó por los laberínticos pasillos del motel y se desvaneció en la primera habitación que vio. Estuvo allí 5 segundos antes de darse cuenta de que había elegido el peor sitio posible. Sobre la alfombra raída había varias bolsas de lona medio vacías, algunas con cosas sencillas como artículos de aseo y cuadernos, y otras repletas de espadas anchas y aceite para pulir. Junto a una cama individual desordenada había una cómoda de madera rayada, y encima, un conjunto de fotografías enmarcadas. Fotografías en las que aparecía una rubia muy familiar. Saber era la presencia más destacada en cada fotografía. Incluso rodeada del resto de su familia, el carisma y la autoridad innatos de la reina de los caballeros resplandecían. En cada una, se erguía orgullosa y majestuosa, rodeada de escenas de triunfo. En una, Zafiro lucía una toga y birrete negros. En otra, Lavanda estaba sentada en un taburete de médico con una paleta en la mano. Y en la más grande, todo el clan posaba contra el sol poniente de una playa resplandeciente. En cada una, Saber sonreía radiante y jubilosa en brazos de su familia. Su familia. Archer se alegró de que ella fuera feliz. Siempre le alegraba ver felices a los demás. Era su razón de vivir, después del incendio. Había ignorado a todas las demás almas inocentes que habían sufrido entonces, así que su penitencia fue dedicarse por completo a hacer sonreír a los demás. Normalmente, la felicidad de cada persona era igual de importante para él, pero con Saber, no podía estar más feliz de que hubiera encontrado la felicidad en Remnant. Había florecido como una flor en esta nueva línea temporal. En una línea temporal en la que ella nunca lo había conocido. Eso fue bueno. Ese chico no le servía de nada a nadie, con su insípida obsesión por un objetivo infantil y egoísta. Y sin saber para inspirarlo en la guerra del Santo Grial, probablemente nunca desarrolló la arrogancia que lo llevó a hacer un contrato con Alaya. Es más, sin Kiritsugu, probablemente murió cuando la corrupción surgió del Grial, a menos que de alguna manera se convirtiera en ese misterioso último héroe del que habló Ozpin. En cualquier caso, sabía con certeza que el rey de los caballeros y el hijo de Kiritsugu Emiya jamás se habían conocido en esta línea temporal. Y por eso, Saber había formado una familia y era más feliz que nunca. Eso era bueno. Más que bueno, era excelente. No merecía menos. Su puño se apretaba de alegría. Alegría absoluta. Total. Además, con la cantidad de hijos que habían engendrado, Nicholas Ark al menos parecía haber sido adecuado. Excelente. Verdaderamente excelente. Sintió una presencia familiar a sus espaldas. Por desgracia, era la última persona con la que quería tratar en ese momento. ¿Necesitabas algo, rey de los conquistadores? Iskandar apareció justo detrás de él. Una sonrisa radiante iluminaba su rostro. No, nada en especial, solo tenía curiosidad por saber a dónde te habías ido de repente. Supongo que un héroe como tú estaría encantado de presenciar un reencuentro tan emotivo entre hermanos. Archer frunció el ceño. Es un asunto privado. No tengo ni razón ni derecho a entrometerme. ¿Así que huyes a los aposentos del patriarca ausente? Bromeó Iskandar. Elegí la primera habitación que vi. Veo que te has puesto cómodo. El siervo de la montaña se acercó a Archer y miró las fotografías enmarcadas. Su amplia sonrisa se atenuó, convirtiéndose en una sonrisa más pequeña y complácida. Menos radiante, pero más íntima y sincera en su alegría. Me alegra que haya podido seguir adelante. Archer arqueó una ceja. ¿Qué?
Iskandar negó con la cabeza. Oh, nada. Simplemente me alegra que la reina de los caballeros haya seguido mi consejo. La última vez que nos vimos, estaba decidida a rehacer su reinado, a cambiar la historia. Como si cambiar el destino de los caídos no fuera un insulto a las decisiones que habían tomado. ¿Saber quería repetir su reinado? Vaya. Eso era mejor que cuando la conocía. Durante su guerra, había planeado usar el Grial para desear que alguien completamente distinto fuera rey en su lugar. Era egoísta imponer semejante carga a otra alma solo porque uno no deseaba llevarla, pero Archer comprendía que saber solo había llegado hasta ahí por la desesperación. Aún así, esperaba corregirla si se la encontraba en otra guerra del Grial. Sobre todo porque, desde que estuvieron juntos, había aprendido que su ambición no solo era insensata, sino también tremendamente peligrosa. El universo, multiverso o como se le llamara, a pesar de su inmensidad, tenía energía limitada. Innumerables líneas temporales se ramificaban en todas direcciones, a veces separadas por decisiones mínimas. Mientras el universo encontrara satisfactoria una secuencia de eventos en un mundo, continuaría recibiendo energía y esa línea temporal seguiría su curso, con sus habitantes ajenos al peligro potencial inherente a cada instante de sus vidas. El hecho de que la línea temporal continuara era prueba suficiente de que los eventos anteriores eran permisibles. Pero si alguien intentaba cambiar el pasado, aunque fuera mínimamente, ponía en riesgo toda su línea temporal. Pues si los nuevos eventos resultaban insatisfactorios, el universo podía activar un bloqueo temporal cuántico y eliminar la línea temporal recién alterada. Desconocía si Saber estaba al tanto de ese hecho. Él solo lo había descubierto al convertirse en guardián contrarrestante. Por lo que entendía, era un concepto reservado a los más altos niveles de la magia, razón por la cual los usuarios de magia verdadera como Zelrech extremaban las precauciones en sus acciones. Si bien deseaban evitar la fuerza contrarrestante, aunque pocos, existían cosas peores que los perros de Alaya. Oye, Archer, ¿me estás escuchando? Archer parpadeó. Mis disculpas, rey de los conquistadores. Estaba absorto en mis pensamientos. Ryder sonrió. No hay problema. Nos pasa a todos. ¿En qué estabas pensando? Caminos diferentes, dijo Archer simplemente. La Saber que yo conocía acabó dándose cuenta de que no podía volver atrás, pero nunca la vi así. Ja. Supongo que la reina de los caballeros seguía empeñada en salvar el mundo cuando estaba contigo, conjeturó Iskandar. Creía que aún debía defender sus malditos ideales. ¿Qué querías que hiciera, rey de los conquistadores? Preguntó Archer con vehemencia. ¿Vivir como una bárbara pagana? ¿Sin código ni moral? Ryder negó con la cabeza. No, tonto. Los ideales de Saber no tenían nada de malo. Tener un sueño por el que luchar es algo hermoso. Pero nunca debería ser el fin último de una persona. Los ideales están para apoyar las convicciones, no al revés. Si nos encadenamos a semejante prisión, lo único que encontraremos en la vida será el fracaso al no estar a la altura de nuestros sueños, en lugar de la alegría que podemos hallar incluso en un camino incompleto. Señaló con un gesto las fotos de la familia Ark. Miren aquí la prueba. La última vez que vimos a la reina de los caballeros, ¿podríamos haber imaginado una sonrisa tan radiante en su rostro? Jamás. Se encerró en su solitaria búsqueda de ideales en lugar de disfrutar de la vida. Y aquí está, capaz de oler flores, perseguir mariposas y enamorarse. Todo lo que hace que la vida valga la pena. No podría estar más feliz por ella. Archer frunció el ceño. Cada palabra que salía de la boca del rey de los conquistadores le resultaba absolutamente nauseabunda. Y sin embargo, tenía su razón de ser. Incluso ignorando a Saber y examinando su propia vida, había decidido que debía ser él quien salvara al mundo, completamente solo, y eso lo había llevado a condenarse a una existencia miserable como guardián contrarrestante. Incluso la respuesta de Ruby ridiculizó su tendencia a asumir todo él solo, ignorando a otros más capacitados para la tarea. Siempre había surgido de la benevolencia, sin querer verlos sufrir, pero, en retrospectiva, había sido bastante condescendiente. Aunque su arsenal fuera ilimitado, él no lo era. Quizás perseguir un sueño a costa de todo lo demás sea una tontería, admitió Archer. Pero hablas como si tu hedonismo no tuviera consecuencias. Conozco tu historia, rey de los conquistadores. Ansiabas tanto llegar a Océano que invadiste el imperio más grande del mundo. Iniciaste una guerra que mató a miles porque querías ir de turismo. Iskandar se encogió de hombros. Sí. Mis hombres y yo libramos una gloriosa batalla contra Darío y sus fuerzas.
Aunque no fue tan sencillo como lo pintas. Varios territorios me recibieron con los brazos abiertos. Aquellos que aceptaron mis negociaciones fueron tratados con generosidad como mis nuevos vasallos. Incluso, tras el triste asesinato de Darío a manos de sus cobardes gobernadores, revitalicé el imperio. Logré una verdadera fusión cultural sin precedentes. Muchos de los que una vez lucharon contra mí se unieron a mi setairo y durante el resto de la campaña. ¿Y Tiro? La sonrisa de Ryder se desvaneció. Por primera vez, el arrepentimiento se reflejó en el rostro del rey de los conquistadores. Archer no lo culpaba. Lo que había aprendido sobre Alejandro Magno, tanto en su vida mortal como en el trono de los héroes, siempre había resaltado su misericordia en la victoria. Había una razón por la que muchos de los soldados de su realidad alternativa habían sido reclutados voluntariamente de las fuerzas que una vez se opusieron al rey de Macedonia. Pero la ciudad de Tiro era distinta. Metrópolis en la costa de Oriente Medio, Iskandar no tenía otro motivo para tomarla que el simple hecho de estar allí. Envió sus condiciones y, al ser rechazadas, la sitió. Para entonces, el rey había aniquilado a las fuerzas más poderosas de Grecia y Persia, y había conducido a sus hombres a la victoria contra ejércitos que los superaban en número 10-1. Esperaba otra conquista fácil. No la obtuvo. Durante 7 largos meses, la ciudad resistió y masacró a miles de los hombres más queridos del rey. Cuando finalmente logró derribar las murallas, se enfureció. Y por ese precio, ejecutó a miles. Fue el único caso conocido en el que la ira de Iskandar nubló su juicio en la guerra. Evidentemente, no era algo que hubiera olvidado. Mi camino no es perfecto, confesó con tristeza el rey de los conquistadores. Siempre hay errores. Yo he cometido muchos. Y por esos errores, la gente murió, acusó Archer. Sí. Murieron personas, dijo Iskandar mirando a Archer a los ojos. Pero la verdad es que la gente siempre muere, sin importar el camino que uno elija. Mírate. Te dedicaste por completo a mantener a otros con vida, ¿y cuántos has matado en esa búsqueda? Mantuve con vida a muchos más. Y aún quedaban muchos más por morir. Y tú seguiste haciendo lo mismo, señaló Iskandar. Tiro fue una tragedia, una atrocidad que, con razón, mancha mi leyenda. Pero fue un error del que aprendí. Nunca más permití semejante matanza sin sentido. Esa es la clave. Mi camino no está exento de fallos. Pero he visto los otros caminos que podría haber tomado, y sé que este es el mejor para mí. Porque mejora constantemente, se deleita en la verdad de que nunca será perfecto y, a través de esa imperfección, es mayor que la perfección misma. Es la verdad de la humanidad. Y si es la diferencia entre ser aplastado por el arrepentimiento y morir con una sonrisa en el rostro, sabiendo que hice todo lo que pude, entonces con gusto sufriré mis errores. Archer sintió un hormigueo en la espalda, un dolor fantasma familiar que le recordaba una lluvia de espadas que alguna vez fueron amigas. Espadas a las que había perdonado. Morí con una sonrisa en la cara, señaló. El arrepentimiento vino después. Ryder suspiró. Tú y yo nunca nos llevaremos bien, ¿verdad? Una leve sonrisa melancólica iluminó los labios de Archer. No. No creo que lo hagamos. Fue una lástima. No odiaba al rey de los conquistadores. A su manera, él también había deseado la felicidad de los demás. Pero sus filosofías eran demasiado diferentes, completamente opuestas, de hecho. Iskandar atraía a los demás como polillas a la luz, inspirándolos a unirse a él en su eterna búsqueda, a encontrar la misma felicidad en el camino que él. A través de ellos, obtenía fuerza, el camino hacia el trono. En contraste, Archer se entregaba por completo a los demás. Su único deseo era ver a todos en el mundo felices y a salvo. Se sacrificaría si eso significara que alguien más sonriera, y si eso significaba condenarse al infierno, que así fuera. Una verdadera lástima, declaró Iskandar. Eres una de las 2 únicas personas con las que no he podido encontrar un verdadero punto en común. La otra fue el rey de los héroes. Archer soltó una risita. Te destrozaría por meternos en el mismo saco. Ja. Me lo imagino. Seguro que no le haría ninguna gracia que hicieras copias de sus baratijas. Archer se estremeció. No. No, él no lo haría. Aunque imagino que hay otros, además de nosotros 2, que rechazarían tu filosofía. Ryder arqueó una ceja con picardía. Ah, ¿sí? Supongo que tienes a alguien en mente. Archer frunció el ceño. El que me forjó. Kiritsugu Emiya. Menudo torbellino de emociones. El hombre que lo rescató del infierno. El hombre que lo hizo regresar. El hombre que lo cuidó, que lo educó.
El hombre que lo encaminó hacia la ruina absoluta, convirtiéndolo en un héroe de la justicia. El artífice de su condena. Su padre. Había tanta ira. Había tanto amor. Durante tanto tiempo solo había sido un recuerdo, un rostro que Archer vislumbraba cada vez que su mente atormentada divagaba, buscando una razón. El ídolo en el altar donde depositaba sus sufrimientos. Pero independientemente de sus sentimientos, cualesquiera que fueran, Ruby tenía razón. Kiritsugu era su padre. Y aunque sus manos no estaban exentas de sangre, no merecía ser utilizado como una herramienta de Kirei Kotomine. Lo salvaría. Si eso significaba matarlo, tendría que averiguarlo. ¿Asesino, murmuró Iskandar. Fue el maestro de saber durante la Cuarta Guerra, ¿verdad? Ni siquiera sabía que ese maldito existía. Simplemente asumí que el homúnculo que siempre estaba cerca de saber era su maestro. Archer arqueó una ceja. ¿No te has fijado en la falta de sellos de mando en su mano? ¿Pensabas que las había tapado con maquillaje o algo así? ¿Maquillaje? Archer se burló. En realidad, no es mala idea. ¿Por qué nadie lo ha hecho antes? Era tan obvio. En ese momento les resultaba inútil, ya que los maestros se conocían entre sí, pero ¿por qué nadie como Rin, Lubia o Kirei lo había hecho? El maquillaje no necesariamente entraba dentro del tradicional desdén de los magos por la tecnología, así que ¿por qué no habían intentado ocultar su estatus para atacar en el momento oportuno? Quizás orgullo. Rin, al menos, no les daría a nadie motivos para llamarla cobarde. Pero en ese caso, ¿por qué no lo había hecho? Sin duda le habría evitado el problema de ser emboscado prácticamente cada 2 segundos. Una oleada de energía mágica inundó la habitación. Tanto él como Ryder se volvieron hacia la puerta y observaron cómo saber se materializaba desde su forma espiritual. Jadeaba con fuerza y se apoyó contra la entrada, mirando frenéticamente a su alrededor con terror. Archer no pudo evitar soltar una risita. ¿Demasiado amor fraternal para ti? No paran, bufó Mordred. ¿Por qué no paran? ¿Cómo voy a saber qué hechizo usó Merlin para convertir a mi padre en un hombre? Yo no estaba allí. Me preocuparía bastante si lo fueras, espetó Archer con sarcasmo. Mordred frunció el ceño. Oh, cállate. Guarda tus pensamientos para ti, Hester. Archer arqueó una ceja ante el tono saltatorio de su voz. Siguió su mirada y supo de inmediato lo que ella veía. Mordred avanzó lentamente y tomó una de las fotos, la de la familia en la playa. Sus ojos se fijaron en la imagen de Arturia. Archer se preparó para rastrear a Kansou y Bakuya. Independientemente de lo que sintiera al respecto, no permitiría que Mordred destruyera los recuerdos de saber que los Sharks tenían de él por puro rencor. Pero Mordred no hizo ningún intento por destruir la fotografía. En cambio, simplemente frunció el ceño, perpleja. «Está sonriendo», murmuró en voz baja. ¿Cómo consiguieron que sonriera? Archer parpadeó ante sus palabras. Abrió la boca para responder, pero, en realidad no tenía respuesta. Se oyeron varios golpes en la puerta. «Mordred, ¿estás ahí?», preguntó Zafiro. Coral dice que lamenta si se extralimitó. No, no lo hizo. Jade. Azel. No es el momento. Espetó Sable. Zafiro se aclaró la garganta. Bueno, papá va a llegar a casa enseguida, y sería bastante incómodo que estuvieras en su habitación. Vamos a empezar a preparar la cena si no te importa esperar. Mordred suspiró. Sí, claro. Estaré allí enseguida. Miró con furia tanto a Archer como a Ryder. Luego, desapareció en forma espiritual. Ryder soltó una risita. Vaya, vaya, ¿quién iba a pensar que el caballero de la traición podía dejarse intimidar por sus hermanos? Yo no diría que está intimidada, comentó Archer. De momento está a la defensiva, pero cuando recupere la compostura, les encantarán, afirmó Ryder con seguridad. Igual que ellos la adorarán a ella. Pareces bastante seguro de que la aceptarán, observó Archer. ¿No crees que la convertirán en chivo expiatorio por la muerte de Saber? Ryder se encogió de hombros. Quizás la pequeña lo consiga, al menos por un tiempo. Pero tengo fe en que se ganará su confianza. Archer arqueó una ceja. ¿Cómo? Ja. Rió Iskandar. Siendo ella misma. Viviendo y siendo feliz. ¿De qué otra forma? Eres verdaderamente ridículo, suspiró Archer. Quizás, dijo Iskandar con una sonrisa codiciosa. Pero están a punto de preparar la cena. Seguro que les haría ilusión que les ayudaras a cocinar. Archer permaneció allí, fulminando con la mirada al rey de los conquistadores. Su única y verdadera pasión estaba siendo manipulada en su contra.
No creía haber odiado jamás a nadie, salvo quizá a aquel chico, más que a Iskandar el Conquistador en aquel instante. Ve a comprar tu videojuego. ¿De verdad? Gracias, Arch, y busquen otro sitio para comer esta noche. Oh, vamos ya, se desvaneció en forma espiritual enfurecido y se dirigió a la cocina del motel. Ruby, destinado, Jaune se desplomó en uno de los sofás del motel. Así que eso fue lo que pasó. Les había contado todo lo sucedido desde que su madre llegó a Beacon. Aunque todas sus hermanas lo habían oído, agradeció que algunas se hubieran ido a preparar la cena en cuanto terminó, pensando que la comida ayudaría a que nadie se desmoronara con la nueva información. Por desgracia, las que se habían marchado eran Zafiro y Sable, las dos menos propensas a hacerle la vida imposible por todo aquello. Jade y Azel estaban justo frente a él, con la furia reflejada en sus rostros. Coral se encontraba un poco más atrás, con los ojos entrecerrados, absorta en sus pensamientos. Lavender y Amber estaban sentadas a ambos lados del sofá, la primera con la mano apoyada en la frente y la segunda hundida en los cojines, con gesto adusto. Ruby y Jan permanecían en la entrada del pasillo, lo suficientemente cerca para brindarle apoyo emocional y aclarar cualquier detalle que hubiera olvidado, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier roce. Jaune se alegró de eso. Se había asegurado de omitir las circunstancias exactas de la muerte de su madre. No quería que ninguna de sus hermanas culpara a Ruby por algo que ella no podía controlar en ese momento. Aún así, con Mordred uniéndose al grupo de la cocina, eso lo convertía en el blanco perfecto para el interrogatorio. A ver, déjame ver si entiendo, dijo Azel en voz baja. Mamá era el espíritu ancestral de una heroína de algún cuento de hadas y murió salvándolos de otro tipo fantástico. Luego, hicieron un ritual mágico extraño para invocar a más de estos sirvientes, uno de los cuales resulta ser el primogénito de mamá, que murió hace mucho, todo para que puedan matar a 4 más y usar una copa para acabar con los Grimm para su antiguo director, que ahora está dentro de un chico de campo. ¿Eso es todo? Jaune les dedicó una sonrisa nerviosa. Bueno, se les escaparon algunos detalles. Los Alter, el drama familiar de Ruby. Pero tenemos lo básico, interrumpió Jade, llevándose la mano a la cara. Maldita sea, hermanito. Tenías que ir a Beacon, ¿verdad? El rostro de Jaune se ensombreció. Bajó la mirada, avergonzado. Lo siento. Todo es culpa mía. Sí, joder, lo es, gruñó Azel. Eso fue terrible. Azel y Jade eran las bromistas de los hermanos Ark. Siempre tenían a mano una burla ingeniosa o una réplica sarcástica. Y aunque Jade solía ser la más tranquila de las dos, si alguna se enfadaba, explotaban, desatando su furia en una tormenta de gritos. Pero ahora, solo tenían hielo en los ojos para él. Tenías tantas ganas de ser un gran cazador. Gruñó Jade. Un gran héroe. Pues mira dónde, ya basta, declaró Coral, con voz tranquila pero firme como un trazo de pluma. La reprimenda cesó de inmediato. Si Coral, precisamente ella, estaba interviniendo por él, sin duda se había metido en un buen lío. Jade y Azel le lanzaron miradas fulminantes, pero retrocedieron y fueron a ayudar a Sapphire y Sable en la cocina. Jaune tragó saliva, con los ojos apenas conteniendo las lágrimas. Gracias. Aunque no estaban del todo equivocados. Coral suspiró. No. No lo son. Pero tampoco tienen razón. No tenías forma de saber lo que pasaría cuando te fuiste a Beacon. E incluso si te hubieras quedado en casa, ese tal Kirei habría empezado con esta tontería del Santo Grial. Puede que te hubieran elegido como maestra de todos modos. Al menos así no estás sola. Se volvió hacia Ruby y Jan y las miró con gesto amenazador. Vosotras dos lo mantendréis con vida, ¿verdad? Ruby y Jan se miraron nerviosamente. Ambas asintieron con entusiasmo. Absolutamente. El chico del vómito está a salvo con nosotros. Bien, afirmó Coral. No tiene sentido que tenga una ren si no pueden protegerlo. El rostro de Ruby se crispó, sus músculos no reaccionaron y su boca se quedó atascada en un ceño fruncido y deformado. Jan apretó los puños. Sus ojos se pusieron rojos. ¿Qué acabas de decir? El rostro de Lavender se hundió aún más en su palma. Maldita sea, Coral. Jaune levantó la cabeza de golpe y agitó las manos frenéticamente frente a él. Coral, no. No, no, no. Eso no es lo que está pasando aquí. Son mis amigos. Nomis, estás sonriendo. En efecto, una sonrisa pícara y satisfecha se dibujó en los labios de Coral. Así es, confirmó. Y ya no frunces el ceño. No íbamos a llegar a ninguna parte si estabas así de deprimido.
La angustia no te sienta bien. ¿Así que insinuaste que se acostaba con mi hermanita? Gruñó Yang. Coral se encogió de hombros. El efecto sorpresa solo es efectivo si se aplica con precisión. Advertirte habría sido inútil. Yang gruñó. Por suerte, parecía haber aprendido a controlar mejor su temperamento desde Beacon. Respiró hondo y sus ojos volvieron a ser lila. Eres una verdadera arpía, ¿lo sabías? Una verdadera arpía. Es todo un arte, presumió Corral. Bueno, ya conseguí que dejara de estar deprimido. Lavender, tu trabajo es ayudarlo a entrar en razón. Lavender levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Soy su hermana mayor tiránica. Tú eres la protectora enfermiza. Lo tuyo es la ternura, afirmó Coral con franqueza. Simplemente, te viene mejor. No tengo ni idea de cómo hacer eso. Ya lo entenderás, le aseguró Coral. Para ti, es como un perrito faldero. Estoy aquí mismo, ¿sabes? Comentó Jaune. Así que sí. Y nuestro nuevo hermano no, replicó Coral. Y me gustaría saber más sobre su concepción. Parece una historia muy interesante. Ven, Amber. Su hermana menor saltó del sofá y siguió a Amber fuera de la habitación. Ni siquiera le dirigió una mirada a Jaune. Era justo. Ella era la menor, 4 años menor que él. Ella, más que nadie, había mantenido la esperanza de que su carta estuviera equivocada, de que mamá hubiera sobrevivido. Tenía derecho a su dolor. Incluso podía odiarlo para siempre si no encontraba la manera de perdonarlo. No es que él pudiera arreglarlo. Ruby llevó a Jan al pasillo, susurrándole una petición urgente. Jaune se volvió hacia su última hermana superviviente. No tienes que intentar animarme. Sé que la he cagado. Lavender suspiró. Jaune, Coral tenía razón. Este lío habría ocurrido tanto si hubiera sido a Beacon como si no. No sabemos cómo el Grial elige a sus amos. Dijiste que conseguiste los sellos de comando antes de que mamá muriera, así que puede que te eligiera a ti por ser su hijo, no porque tuvieras que traerla de vuelta. Jaune tragó saliva. Ella pensó que él iba a... Laz, lo siento, no puedo traerla de vuelta. Salem, tenemos que detenerla. Es lo que mamá hubiera querido. Lavender apartó la mirada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Sí, probablemente tengas razón. Siempre fue demasiado heroica para su propio bien. Lo siento, repitió Jaune. Lo siento mucho, deja de disculparte, exigió Lavender. Ese tal Kirei y su jefe, ellos son los responsables. Mataron a Maná. Mataron a tu compañero. Jade y Azel no están tan enfadadas como parecen. Bueno, sí lo están, pero es por preocupación. ¿Te preocupa empeorar aún más las cosas? Tememos que te maten, gruñó Lavender. Esto es una lucha a muerte. Y a pesar de lo que diga Coral a veces, sigues siendo nuestro hermano. No queremos que mueras. Parece que Amber sí, dijo Jaune con un puchero. Lavender le dio un golpe en el brazo. La chica menuda frunció el ceño. Amber tiene 13 años. No le creyó a papá cuando nos contó lo de Maná. Todavía está lidiando con su duelo, pero estará bien. Con el tiempo. Solo necesita tiempo. Dios, no me lo pones nada fácil para animarte. Jaune soltó una risita. Lo siento. Últimamente me he vuelto un poco más pesimista. Archer tiene ese efecto en la gente. El chico del pelo plateado. El del abrigo rojo. Lavender sonrió. Está buenísimo. Decir que Jaune frunció el ceño sería como decir que Gilgamesh era un poco orgulloso. No. No tienes derecho a decidir sobre mi vida. Es demasiado mayor para ti. No parecía tener más de 30 años cuando murió. Era amigo de Maná. Entonces ella lo aprobaría. Eso no funciona así. Protestó Jaune. No te juntas con alguien así. No puedes, estás sonriendo, ¿verdad? Lavender sonreía. Vaya. Quizás animarte no sea tan difícil después de todo. Una risa inocente brotó de los labios de Jaune. La primera en mucho tiempo. Dios, qué bien se siente reír. Ahora lo entiendo. Muy gracioso, Laz. Lavender, dulce, inocente, enfermiza Lavender, le dedicó una sonrisa diabólica. ¿Quién dijo que era una broma? Se levantó y le dio un beso en la mejilla. Vamos, hermanito. Puede que los demás necesiten ayuda con la cena. Salió al pasillo. Jaune se quedó allí de pie en la sala común, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Ruby se acercó a él con vacilación, mientras Jan se dirigía por el pasillo hacia la entrada del motel. Jaune se giró bruscamente hacia ella.
Necesito que uses un sello de comando para asegurarme de que Archer no seduzca a ninguna de mis hermanas. ¿Qué? Jaune, solo me queda uno. Exclamó Ruby. Y eso es enfermizo y está mal. ¿Quieres que seduzca a mis hermanas? ¡No! Quise decir que sería repugnante y reprobable que él las sedujera. Porque es demasiado mayor para ellas, ¿verdad? Preguntó Jaune rápidamente. ¿Y que sí, técnicamente, Archer solo tenía la edad que tenía cuando murió? Aún así, era demasiado mayor para sus hermanas. Ruby palideció. Sí. Exactamente. No hay ninguna otra razón por la que eso sería enfermizo e incorrecto. ¿Sí? Exacto. Exclamó Jaune. A esto me refiero. No deberían fijarse en un tipo solo porque sea mayor, misterioso, competente, un chef increíble. Espera, ¿qué quieres decir con otras razones? Nada. No hay ninguno. Declaró Ruby, con una voz demasiado chillona para ser otra cosa que una mentira presa del pánico. Jaune entrecerró los ojos. Ruby, me tomo el honor de mis hermanas tan en serio como Jan se toma el tuyo. Necesito que me digas esas otras razones por las que Archer no debería salir con ellas. Ruby negó con la cabeza. ¿De verdad que no quieres que haga eso? Sí, lo sé, afirmó Jaune. Maldita sea, Ruby. Dijimos que íbamos a hablarnos a partir de ahora. Así es. De hecho, venía a hablarte de otra cosa que necesitas saber, le aseguró Ruby. Pero créeme, no quieres saber nada de esto. Jaune pensó en su amiga. Su primera amiga. Al igual que Pirra, su fe en él nunca había flaqueado. Y cuando más la necesitó, cuando se sumió en su propia impotencia, ella pronunció las palabras que, en última instancia, lo impulsaron a actuar. La quería más que a casi nadie. Sin embargo, Lavender estaba incluida entre las pocas que estaban por encima de ella. Dime. Llevó tiempo. Muchas idas y venidas. Pero finalmente, Ruby le contó exactamente qué clase de amigo había sido Archer para su madre. Encontró rápidamente el baño del motel. Capítulo 50. Jan suspiró mientras caminaba a grandes zancadas por los pasillos del motel, sumida en sus pensamientos. Ruby había decidido contarle a Jaune su plan para usar el deseo de Archer y salvar a su padre. Tenía sentido. Era su amigo, y Mordred, esa ladrona de ropa tan odiosa, sería una valiosa aliada en la guerra. Ser sincera con ellos era lo correcto, y probablemente Ruby ya se lo habría contado si no hubiera querido asegurarse primero de que Jan estuviera de acuerdo. Pero aunque había aceptado el plan, Jan no estaba segura de que fuera una buena idea. Confiaba en Jaune plenamente, pero era muy consciente de lo tentador que era el deseo del Grial. Tanto que Raven tenía otros planes para usarlo, además de salvar a su esposo. Y recordó las palabras de Jaune en su pequeño reencuentro. Él quería traer de vuelta a la vida a Pirra y a su madre. Sinceramente, ella también. Pirra también había sido su amiga y, sin duda, no le gustó ver a las hermanas Ark pasar por lo mismo que ella y Ruby cuando se enteraron de la muerte de Summer. Pero uno de los deseos debía estar destinado a derrotar a Salem. De lo contrario, la gente a la que querían salvar los crucificaría en cuanto regresaran. Y aunque no era experta en los detalles del poder del Grial, estaba bastante segura de que solo se podía conseguir un efecto por deseo, e incluso ese probablemente tendría límites. Si no, ¿por qué el ganador nunca pensó en pedir omnipotencia o deseos infinitos? No, estaba bastante segura de que solo podían cambiar el pasado para salvar a Pirra y a la señora Arco curar las heridas de su padre. Si Jaune interpretara sus intenciones como una traición, se volvería contra ellos. Quizás no abiertamente, pero lo haría. Porque los consideraría como si lo hubieran traicionado a él. Al final, fue el deseo de Archer el que llevó a cabo la tarea egoísta. Y dado que era el servant de Ruby, la decisión de informar o no a Jaune recaía en ella. Optó por ser sincera con su compañera líder. Jan comprendía los motivos de su hermana. Aún así, se excusó y se marchó. Había aprendido a controlar mejor su temperamento, pero no confiaba en no perder los estribos en un momento inoportuno y arruinar por completo su relación con Jaune. Sin embargo, a menos que él estuviera realmente empeñado en que el pasado no cambiara, no veía cómo la situación no iba a empeorar. Simplemente no tenían suficientes deseos para hacer realidad todos sus sueños. Eso era, a menos que encontraran otra forma de destruir Salem. Como la que Ryder había sugerido. No. No, eso no fue útil. Dejando de lado lo absurdo de acudir a Gilgamesh en busca de ayuda, Ryder era otro problema que Jan tenía entre manos, uno que no podía delegar en Ruby. Iskandar era su servant, su amigo.
Sin su apoyo, jamás habría abandonado Vale. Sin ver su ambición, sus inagotables ganas de vivir, se habría quedado como el cascarón vacío que Kirei le había dejado. Pero tras haber presenciado aquel sueño, aquella ambición, supo que era imposible desviarla. Jamás renunciaría a su deseo de reencarnar. Anhelaba otra oportunidad para conquistar el mundo y, si conseguía el Santo Grial, lo reclamaría sin dudarlo, sin importarle lo que pensaran los demás. Y ella necesitaba decirle que Archer tenía que ganar. Así como Ruby no podía mantener a Jaune en la ignorancia, tampoco podía mentirle a Iskandar. Le debía demasiado. Ahora solo necesitaba encontrar la manera de hacerle saber a su amigo que necesitaba que se lanzara a la piscina. Su amigo, que tenía un ejército a su entera disposición. Sí. Le vendría bien un poco de su característico descaro en ese momento. Oye, soy Jan, ¿verdad? ¿Eh? Jan se giró bruscamente y se encontró cara a cara con una de las hermanas de Jaune. Era más alta que él, pero más baja que la mayor, Zafiro. Eso significaba que era una de las gemelas mayores y, como no parecía la arpía que había insinuado que Ruby formaba parte de un harén, eso significaba que era la que realmente le gustaba a Jan. ¿Cómo se llamaba? ¿Sara? ¿Silvia? ¿Sable? ¿Sí? Sable, eso era. Se giró hacia la mujer rubia mayor con una sonrisa amable. Sí, soy Jan. ¿Necesitas algo, Sable? No, todo está bien, le aseguró Ark. Una mirada sonadora apareció en sus ojos. Archer vino a ayudar con la cocina. Aceleró todo muchísimo y huele de maravilla. La cena estará lista en unos minutos. Solo quería avisarte. Oh, Jan miró hacia un lado, pasándose una mano tímidamente por el pelo. Es muy amable de tu parte. Pero no puedo molestar. Acaban de recuperar a Jaune y. Bueno, a Mordred. Ruby y yo no podemos entrometernos en una cena familiar. Somos unas desconocidas para ustedes. Nos has traído a nuestro hermano idiota de vuelta con vida, eso te convierte en parte de la familia para mí, dijo Sable con una risita suave, una sonrisa melancólica que se dibujó en sus labios. Además, mamá siempre decía que los desconocidos son solo amigos que aún no has conocido. Otro pedazo del corazón de Jan se rompió. Había oído a Jaune soltar esa frase tonta una docena de veces en Beacon, pero ahora, sabiendo de dónde venía, ¿cómo estáis todos con, ya sabéis? Mamá, respondió Sable con sencillez. Se encogió de hombros. Lo estamos llevando bien. Ayuda que papá nos contara lo de la carta de Jaune hace meses, pero la confirmación aún duele, Amber es la que peor lo está pasando, así que los demás intentamos mantenernos fuertes. Pero aún así duele, ¿sabes? Jan recordó la muerte de Summer. Tuvo que asumir el rol de madre de Ruby mientras el tío Crow ayudaba a su padre a superar su desesperación. Tuvo que reprimir su propia desesperación paralizante. Tuvo que ignorar las preguntas desesperadas de por qué tuvo que irse, por qué no pudo quedarse en casa ese día. ¿Por qué no pudo seguir siendo su supermamá? Como una perra, murmuró con tristeza. Sable asintió. Por favor, no uses ese tipo de lenguaje delante de Amber. Sobre todo ahora. Venga, vamos. Papá probablemente no vuelva hasta más tarde, así que será agradable tener algunas caras más en la cena. Jan asintió con una risita incrédula. Ahí estaba esa mujer, lidiando con la muerte de su madre y manteniendo una fachada de fortaleza para ayudar a sus hermanos menores a superar el duro trance, y ahora invitaba a una cena familiar a dos chicas a las que no conocía de nada, que habían venido con su hermano desde el mismo lugar donde había muerto su madre. Ella era increíble. Y Jan no podía soportar mirarla a los ojos. Gracias, pero probablemente no sea buena idea que los sirvientes permanezcan en el mismo lugar durante mucho tiempo. Sable arqueó una ceja. ¿Por qué? Así es más fácil que los amos enemigos nos detecten, mintió Jan. Solo necesitaba una excusa para no sufrir la tortura de estar en presencia de las hermanas Ark. Afortunadamente, en ese preciso instante apareció otra excusa pelirroja. Amo, malas noticias, declaró Iskandar, apareciendo de la nada. Archer nos ha prohibido cenar con los demás esta noche. ¿Qué? Exclamó Sable. No puede prohibirle la cena a nadie. Oh, sí que puede, intervino Jan. Fue un famoso chef héroe en vida. Su noble fantasma impide que cualquiera que lo enfade coma su comida. Es muy poderoso. ¿Qué? Maestro, ¿está seguro? Sigue así, jinete. ¿Su noble fantasma? Murmuró Sable. Ese es su superpoder, ¿no? ¿Como su semblanza? ¿Sí? Exactamente. ¿Y eso impide que la gente coma su comida?
Lo sé, hay una variedad muy amplia. El suyo ni siquiera es uno de los más raros. Sable no frunció el ceño, pero al final suspiró. De acuerdo, está bien. Pero tienen que comer algo esta noche. He estado trabajando en un restaurante a unas cuadras del mercado desde que llegamos. Haré algunas llamadas y les conseguiré el descuento de empleado. Gracias, Sable, respondió Jan. Le levantó los pulgares a la hermana Ark. Eres la mejor. No hay problema, les aseguró la mujer mayor. Pero me aseguraré de que Archer no vuelva a usar su noble fantasma. Cenarán con nosotros la próxima vez. ¿Entendido? Cristal. Bien. Dile a Jim que te envío yo. Conseguirás los mejores asientos. Sable se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Jan suspiró aliviado. Ese era un problema aparcado por ahora. Ahora tocaba ocuparse del otro. Entonces, amo, ¿podría explicarnos de qué se trataba todo eso? Preguntó Iskandar. Que Archer sea tacaño no significa que tengamos que huir de esta casa como ladrones en la noche. Jan se mordió el labio inferior. Eso no es todo. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Iskandar arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Qué sería eso? Te lo diré por el camino, declaró Jan. Salió pavoneándose por la puerta del motel. Vámonos. Ruby, destinado. Jaune abrió de golpe la puerta del baño de hombres. Se limpió la boca con la manga para quitarse cualquier resto de mugre. Ruby se estremeció ante él. Te lo advertí. Sí, apuntó Jaune con tristeza. Sí, lo hiciste. Recuérdame que te escuche la próxima vez. Quizás así no tendría que reprimir el deseo irrefrenable de decapitar a Archer. Dios mío, tenía que asegurarse de no seducir a ninguna de sus hermanas. Si alguna se metía en la cama con él, no. Ya no tenía nada más que vomitar. Quizás deberías esperar, dijo Ruby. Sus pies se movieron nerviosamente. Todavía no te he contado eso que tenía que contarte. Ah, sí. ¿Qué era? Preguntó Jaune, apoyándose en la pared a la derecha del baño. Parecía bastante importante para ti. Ruby tragó saliva, con el terror reflejado en su rostro. Bueno, necesitamos usar el Grial para destruir Salem. Un deseo es nuestra única oportunidad de acabar con las tierras Grimm. Y el Grial solo concede un deseo a cada maestro y servant. Jaune arqueó una ceja. Ruby, ya sabemos todo eso. Un deseo para cada amo y sirviente. Eso significa que, técnicamente, el Grial ofrece 2 deseos. El cerebro de Jaune se detuvo. ¿2 deseos? Eso significa, el amo desea matar a Salem, y el sirviente desea lo que sea, explicó Ruby. Honestamente, probablemente deberíamos haberlo descubierto antes. Es decir, todos tienen deseos, ¿y por qué iban a competir si fuéramos los únicos a quienes se les iban a conceder los nuestros? Tenía sentido. Al fin y al cabo, Mordred se había asegurado de que entendiera que ambos deseaban el Grial. No estaría luchando en la guerra si no fuera su mejor oportunidad para convertirse en rey. Pero incluso eso tenía poco sentido. Claro, el Servant obtendría su deseo, pero eso solo significaba que todos tenían una motivación. No era como si tuvieran forma de ordenarles que pidieran un deseo más relevante para Remnant, aunque no hubiera sido una mala jugada hacerlo. Mordred e Iskandar no renunciarían a sus deseos por nada del mundo y Archer, no tenía ningún deseo. Oh. Archer me contó todo esto, reveló Ruby. Y cuando lo hizo, se ofreció a usar su deseo para curar a mi padre. Jaune no sabía qué pensar. Sus amigos podrían salvar a su padre. El bondadoso hombre que los había acogido a él y a su equipo tras la caída de Beacon se recuperaría de heridas de las que, de otro modo, no tendría ninguna esperanza de sobrevivir. Debería estar encantado. Al fin y al cabo, él sabía lo que era perder a un padre, y sin el Santo Grial, Ruby y Jan habrían perdido a ambos. Pero ver a su familia, ver la devastación de sus hermanas, las lágrimas de Amber, él sabía por qué no. Mordred se las había explicado con toda claridad. Ignorar las decisiones de mamá y Pirra, alterar la historia para salvarlas, era una afrenta a las decisiones que habían tomado en sus vidas. Además, presentía que cambiar el pasado tendría consecuencias que él desconocía. Taillan solo resultó gravemente herido. Aún no había muerto. No cabía duda de que el Grial podría salvarlo sin consecuencias. Mamá y Pirra se habían ido. No podía sacrificar a los vivos para salvar a los muertos. Y sin embargo, Amber lloraba, haría cualquier cosa para que sus hermanas dejaran de llorar. Incluso lo imposible. Ruby, susurró en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?
Los ojos plateados del segador rojo desviaron la mirada. Archer me lo contó después de Kuroyuri. Recién hoy hablé con Yan sobre esto. Sé que debí habértelo dicho antes. Lo siento. Jaune soltó una risita. ¿Lo sientes? Solo han pasado unos días. Pero dijimos que hablaríamos. Basta de secretos. Exclamó Ruby. Debí habértelo dicho en cuanto lo supe. Prometí apoyarte y me tomó un tiempo pensarlo, concluyó Jaune. Ruby, no estabas guardando ningún secreto oscuro, estabas averiguando los detalles. Es mejor que hicieras eso a que te metieras en esto sin pensarlo bien. Los hombros de Ruby se desplomaron contra el suelo. No quiero manipularte. Pero sé que tú también quieres usar el Grial. No quiero traicionarte ni traicionarlos a ellos. Jaune soltó una risita. ¿Así que tú también pensaste en ellos? Es difícil no hacerlo. Tus hermanas, gracias por no contarles exactamente lo que pasó en Beacon. Les dije la verdad. No fue tu culpa, le aseguró Jaune. No, convino Ruby. Su rostro aún reflejaba culpa. Pero es mi responsabilidad. Simplemente, no puedo solucionarlo. Está bien. Lo entiendo, dijo Jaune con voz monótona. Tú también tienes una responsabilidad con tu familia. Además, la oferta la hizo tu servant, no la mía. Ruby apartó la mirada. ¿Crees que Mordred estaría de acuerdo con eso? No. Jaune había pasado el tiempo suficiente con su nueva hermana para saberlo. Ella jamás renunciaría a lo que quería. Ni en 1000 millones de años. Ruby alzó la cabeza. ¿Crees que podrías? No, declaró Jaune con firmeza. Aunque ella no desee lo que yo quiero, no puedo darle la espalda. Igual que tú no me traicionarás, yo me niego a traicionarla. Ruby asintió. Lo entiendo. ¿Pero en qué situación nos deja eso? Jaune la abrazó. En el mismo sitio de siempre, cara de cráter. Eres mi amiga, siempre y para siempre. Ruby sorbió por la nariz. Gracias, chico vómito. Ningún problema. No. Quiero decir, gracias por todo, dijo Ruby, apartándose y mirándolo a los ojos. Sé lo que es perder a una madre. En cierto modo, con Weiss, supongo que ahora sé lo que es perder a una compañera. Tienes todas las razones para odiarme. Pero no lo haces. ¿Odiarte por qué? Preguntó Jaune. ¿Por no poder controlar poderes que desconocías? Ni siquiera sabía qué era el aura cuando llegué a Beacon. ¿Por cometer errores intentando ser un héroe? Seguro que yo he cometido muchos más. ¿Por querer salvar a tu familia? Yo quiero hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo podría odiarte por hacer lo mismo que yo? A Ruby se le llenaron los ojos de lágrimas. Sollozó y se la secó. ¿Y bien, qué hacemos? ¿Llegamos al Grial y luego hacemos que nuestros Servants se batan en duelo a muerte? Seguro que a Mordred le encantaría matar a Archer, bromeó Jaune. Acto seguido, frunció el ceño. La verdad es que, sabiendo lo que sé ahora, a mí también. Ruby tragó saliva. Recibí un mensaje de Jan mientras estabas en el baño. Ella y Ryder van a cenar a un restaurante. Creo que Archer y yo deberíamos unirnos a ellos. Es una idea maravillosa, Ruby, declaró Jaune. Su mano se dirigió rápidamente a la empuñadura de Croce Amors. Por favor, aléjalo de mis hermanas antes de que llegue a la cocina. En ello. Jaune sonrió y dejó que su amiga la llamara sirvienta. Él quería mucho a Ruby. De verdad que sí. Fue su primera amiga. El hecho de que ella alejara a ese imbécil que se acostaba con su madre de sus hermanas solo hizo que la quisiera aún más. Cada palabra que le decía era sincera. Pero no podía olvidar las lágrimas de sus hermanas. Tenía que informar a Mordred del nuevo plan. Era simplemente una cuestión de cortesía. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que realmente no hubiera manera de que no pudieran salvar tanto a sus seres queridos como a Taiyan. Ruby, destinado. Mordred se consideraba una persona valiente. ¿Por qué no habría de serlo? Se había enfrentado a merodeadores, tiranos e incluso se había rebelado contra el rey más grande que el mundo jamás había conocido. Nunca se acobardaba ante un desafío. Ante la presencia de sus nuevas hermanas, se planteó seriamente retractarse de esa política. ¿Qué hacían tú y mamá para divertirse cuando eran caballeros? Preguntó Azel. Mi padre era el rey. No se divertía. ¿Pero qué hiciste? Preguntó Jade al abalanzarse sobre ella. Apaleábamos a los idiotas en el patio de entrenamiento. Y ejecutábamos a los traidores. ¿Cuál fue el conjuro exacto que usó Merlin para convertir a mamá en un hombre? Por última vez, no lo sé.
Se quejó Mordred a Coral, quien solo respondió moviendo las cejas desde el otro lado de la mesa. Por Dios. ¿Acaso puedo preguntárselo ahora mismo? Archer ladeó la cabeza desde junto a la estufa donde hervía pasta. Bueno, técnicamente está de vuelta en nuestro cuartel general, ese no es Merlín. El mago de las flores era un viejo pervertido, pero me niego a creer que fuera tan ridículo como para reencarnarse en un chico de granja. ¿Chico de granja? Coral sonrió como un gato al acecho. Cuéntanos. Vale, ya basta, declaró Zafiro. Todos guardaron silencio mientras la hermana mayor explicaba el penúltimo curso de Archer. Mordred había dicho muchas cosas sobre el bufón durante el tiempo que pasaron juntos, y probablemente diría muchas más en el futuro. Pero ni siquiera ella podía negar, en privado, pues en público lo haría sin reparos, que aquel hombre de cabello plateado era el mejor cocinero que jamás había conocido. Su sola presencia en la cocina había acelerado la preparación de la comida, triplicado su cantidad y hecho que cada plato oliera a rosas. Era asombroso. Zafiro y Sable anunciaron la hora de comer, así que la familia se reunió en la mesa de la cocina. Jan y Ryder se negaron por alguna razón. Algo sobre que Archer había usado un noble fantasma para impedirles comer, lo cual era simplemente ridículo. Archer era un guardián contrarrestante. No tenía un noble fantasma, solo esa reality marble mágica en la que intentó matar a Ruby y Jaune. Quizás por eso los dos parecían tomarse su tiempo para sentarse a la mesa. Lo cual era una verdadera lástima, ya que Mordred habría agradecido el apoyo. Sin su hermano presente y con Archer ocupado cocinando, las hermanas volvieron a centrar su atención en ella. Amber se había quedado sentada, sin siquiera mirarla, mientras Sable intentaba animarla, pero las demás estaban hartas de la caballero de la traición. Por suerte, no se hablaba de Camlan. No podían lidiar con las inevitables consecuencias en ese momento, pero Jade y Azel querían saber hasta el último detalle sobre la vida en Camelot, algo sobre conseguir la versión sin censura de los cuentos que su padre les contaba antes de dormir. Querían saber cómo era una batalla, cómo era un dragón en la vida real, cuántas copas podía tomar Sir Tristan antes de desmayarse, 26 en su mejor día. Y, por supuesto, Coral no la dejaba en paz con el tema de la estúpida magia sexual de Merlín. ¿Qué le obsesionaba con eso? Por suerte, Zafiro había logrado mantener el orden durante toda la prueba, doblegando a los demás con apenas unas palabras. Era evidente la influencia paterna en su autoridad. Si hubiera nacido en Camelot, Mordred no dudaba de que habría tenido que rechazar a un ejército de pretendientes principescos que la buscarían para casarse con una reina. ¡Qué lástima! Habría sido divertido masacrar a esos bastardos. Y si la cosa seguía así, quizá tendría que hacerlo por otra hermana. Lavender no le quitó la vista de encima a Archer mientras él se esforzaba en la cocina. Una sonrisa de felicidad iluminó el rostro de la chica todo el tiempo. Mordred tenía poca experiencia como hermana mayor, pero sabía que la cabeza del bufón tendría una reunión muy íntima con Clarence si intentaba algo grosero. Archer se acercó y colocó una pila de 3 pollos frente a Mordred. Al saber se le hizo agua la boca al percibir su aroma suculento y decadente. Vale, ella le cortaría las piernas. Al menos así podría seguir cocinando. Jade silbó. ¿Estás segura de que puedes comerte todo eso? Se te va a subir directo a las caderas, comentó Azel. Va. Se burló Mordred. Esto es solo el aperitivo. Zafiro tragó saliva. Bueno, si necesitábamos alguna prueba de que eras de mamá, Mordred arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Tu padre era un glotón, afirmó Archer sin rodeos. Repítelo, hijo de... No, tiene razón, confirmó Coral. Mamá comía muchísimo más de lo que cualquier humano debería. Aunque, teniendo en cuenta que era una servant, quizás para vosotros sea diferente. No lo es, intervino Archer. Mordred gruñó. Cruzó los brazos y se recostó en su silla. No tienes derecho a faltarle el respeto al rey de los caballeros. ¡Ay, Dios mío! Exclamó Azel riendo. Eres toda una fanática. ¿Qué? Susurró Mordred con voz gélida. No sabía que era una fanática, pero sabía que ella no lo era. Desde luego, no de su padre. Azel, cálmate, ordenó Zafiro. Una vez que la gemela se tranquilizó, la mayor se volvió hacia Mordred con una mueca de disculpa. Lo siento, Mordred. Bueno, supongo que no somos los mejores dando la bienvenida a la familia. Lo estás haciendo mejor que Jaune, comentó Archer mientras avivaba una especie de pastel. Ella le dio un puñetazo en la cara. Es oficial. Exclamó Jade. Es una de nosotras. Uno de nosotros.
uno de nosotros. No es el momento, dijo Zafiro con una mirada fulminante. Suspiró. Nos alegra tenerte con nosotros, Mordred. Como dice papá, nunca sobran los hermanos que te cuidan las espaldas. Es solo que, bueno, te estás recuperando de la muerte de tu padre, terminó Mordred. Lo entiendo. No quería sacar todo eso a relucir de nuevo. ¡No! No es eso, exclamó Zafiro. Es solo que, todo esto es parte del aprendizaje. Estoy segura de que todo irá bien cuando papá regrese y nos ayude. Hasta entonces, ¿podéis perdonarnos por cualquier error? La ironía era obscena. Una vez más, se encontraba ante un miembro de la familia y era declarada pariente suya, sin más prueba que su parecido casi idéntico al del rey de los caballeros. Solo que esta vez, no la rechazaban. Le suplicaban su favor. E incluso si desconocían su parentesco con Arturia, seguía siendo, bastante halagador. Ser deseada por quien era, tanto como Mordred como hija del rey Arturo. Además, si querían hablar con ella, tal vez podría averiguar cómo lo hicieron. Cómo consiguieron que padre sonriera. Ella asintió a Zafiro. Está bien. Honestamente, esta es probablemente la mejor primera reunión con mi familia que he tenido en mi vida. Coral sonrió. Estoy segura de que el banquete no tiene nada que ver con eso. Mordred le devolvió la sonrisa con sorna. Influye en ello. Me siento halagado, comentó Archer. Trajo su pastel de carne y lo colocó frente a la vender. Está preparado especialmente. Debería ser fácil de digerir y fortalecer tu sistema inmunológico. Los ojos de la vender se abrieron de par en par. Giró la cabeza tímidamente y se sonrojó. Oh. Gracias, Archer. Huele delicioso. Los dedos de Mordred se movieron hacia Excalibur, que aún rodeaba su cintura incluso después de los sucesos del claro. Archer inclinó la cabeza. No le des importancia. Es deber de un chef, hizo una pausa y miró hacia un lado, con el ceño fruncido por la concentración. Mordred lo reconoció. Era él escuchando a Ruby, que se comunicaba con él telepáticamente. Mis disculpas, señoras, declaró el criado del arco. Mi amo me necesita. Sin embargo, todo debería estar listo para comer. Intentaré regresar a tiempo para lavar los platos. Por favor, no te apresures, Archer, le aseguró Zafiro. Contempló el banquete dispuesto ante la familia, digno incluso de los salones del rey de Camelot. Esto es más que suficiente. Archer sonrió a la mujer rubia y desapareció en forma espiritual. Casualmente, Jaune entró dando un portazo justo en ese momento. Miró a su alrededor con furia. ¿Ocurre algo, amo?, preguntó Mordred. Jaune miró a su alrededor, observando a cada una de sus hermanas. Suspiró. Nada. ¿Dónde está Archer? Acabas de perderlo, le informó Sable. Dijo que Ruby lo necesitaba para algo. ¿Está comiendo con nosotros? No. Va tras Jan, respondió Jaune, sentándose. Y bien, esperamos a papá. Dijo que regresaría tarde esta noche. Su misión se ha complicado. Joy. ¿Tienes alguna idea de cuándo volverá? Simplemente dijo que llegaba tarde, dijo Zafiro. Por ahora, a comer. Las hermanas Ark no tardaron en obedecer esa orden. Incluso la Osca Amber llenó su plato con las deliciosas creaciones de Archer. Mordred se contuvo. Entrecerró los ojos mirando a Jaune. ¿Qué ocurre realmente, amo? Te lo contaré luego. Créeme. No es algo de lo que hablar en la mesa. De acuerdo. Pero si te preocupa Archer, no está envenenado y no te vas a llevar mi parte. Mordred gruñó y se abalanzó sobre su pollo. ¿Qué amo más tonto? Ella solo se preocupaba por él. Y por su estómago, pero sobre todo, sí, por su estómago. Bueno, al menos estaba aprendiendo. Ruby, destinado. Ruby se lanzó al mercado lo más rápido que pudo. Al llegar a los puestos, se detuvo y jadeó, apoyándose con las manos en las rodillas. Archer se materializó junto a ella. Gracias por la advertencia, maestro. Prefiero no enemistarme con la familia Ark teniendo que defenderme de Jaune. No hay problema, respondió Ruby. Es culpa mía por hablar de más. Estaba preocupado de que estuvieras seduciendo a sus hermanas, y simplemente se me escapó. Archer arqueó una ceja. Se da cuenta de que, desde mi punto de vista, sería igual de perturbador acostarme con los hijos de saber. Está en modo hermano mayor sobreprotector. La verdad es que no es tan malo, al menos comparado con lo que suele ser Jan, explicó Ruby. También le conté nuestro plan para el Santo Grial. ¿Sabes? ¿Cuándo usarás tu deseo para salvar a papá? ¿Cómo se lo tomó? Ruby se encogió de hombros con tristeza.
Es lo mejor que podía esperar. No va a obligar a Mordred a renunciar a su deseo, así que cuando lleguemos al final, tendremos una lucha justa para decidirlo. Supongo que también con Ryder, apuntó Archer. Puede que tu hermana intente convencerlo, pero no va a renunciar a su sueño tan fácilmente. Ruby se estremeció. No lo sabes. Quizás no le importa esperar a la próxima guerra del Santo Grial. Es dudoso. El Iskandar que conocemos no es realmente el mismo que el espíritu del rey de los conquistadores en el trono de los héroes. Más bien, es una copia de esa persona invocada en el cuerpo de un servant de clase Ryder. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. ¿Es así? ¿Para todos ustedes es igual? Salvo algunas excepciones como el rey de los caballeros, sí. Y luego, ¿qué pasa cuando uno muere? Archer sonrió con sorna. Nos han matado, maestro. Igual que a todos los demás. Aunque en vez de regresar a la raíz para reencarnar, nuestros espíritus son reabsorbidos por el original en el trono, como si nunca hubiéramos existido. Nunca, pero ¿qué pasa si te invocan en otra guerra del Santo Grial, en otra línea temporal? Preguntó Ruby. ¿Recordarás lo que pasó aquí? No. Lo dudo, admitió Archer con tristeza, pasándose una mano por el pelo plateado. A menos que sea una experiencia realmente difícil, el alma fuente del trono no retendrá los recuerdos de cada invocación. Normalmente recuerdo los sucesos de mis invocaciones como guardián contrarrestante, pero incluso yo rara vez conservo mis recuerdos como sirviente. Eso es muy triste. Es lo que es. Pero entonces, ¿por qué Ryder recuerda lo que pasó en la Cuarta Guerra? Preguntó Ruby. Y el Lancer con el que Saber luchó en Oniyuri dijo que se había encontrado con Arturia en una guerra anterior. ¿Cómo pueden recordarlo? Archer frunció el ceño pensativo. No lo sé. La realidad alternativa de Ryder podría, en teoría, permitirle conservar los recuerdos de su antiguo maestro si se uniera a su ejército, pero el Lancer, eso es sospechoso. Ryder dijo que no había regresado al trono antes de ser invocado, recordó Ruby. ¿Crees que eso tenga algo que ver? Quizá. El Grial se liberó de la corrupción en el momento en que se formuló el deseo. Es posible que el cáliz aprovechara esa oportunidad para potenciar el milagro que envió a Saber y a los demás al futuro con el prana acumulado de las anteriores guerras del Grial, en lugar de con los Servants sacrificados más recientemente. De este modo, el Grial podría haber almacenado a esos Servants y enviarlos al futuro para que fueran invocados de nuevo cuando quisiera, pero entonces ¿por qué no sois todos vosotros de la Cuarta Guerra? Archer se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizá el Grial solo quería ciertas piezas en el tablero. Quizá ya fueron llamados a la Quinta Guerra, como Lancelot. Sea como sea, esto nos da una ventaja. Tendremos que preguntarle a Ryder qué tan familiarizado estaba con el anterior Lancer. Con un poco de suerte, conocerá su identidad, o al menos su noble fantasma. Eso sería útil, murmuró Ruby. Sin embargo, no estaba pensando en el servant de Adam Taurus. ¿Arquero? Sí, amo. ¿Te acordarás de mí? Archer se detuvo en seco. Ella se giró y lo miró a los ojos, sus ojos plateados. Algunos muy parecidos a los suyos, pero a la vez diferentes. A su alrededor, multitudes de personas inocentes se movían con diligencia, bebiendo, charlando y, en general, viviendo sus vidas. Ninguna se preocupaba en absoluto por el peligro que los acechaba a cada paso. E igualmente ajenas a los dos que habían dedicado sus vidas a evitarlo. Allí estaban, solos, rodeados de las masas a las que pretendían defender. Excepto que juntos, unidos contra la tormenta que se avecinaba. Para el guardián del contrafuerte, al menos, la compañía era una experiencia olvidada hacía mucho tiempo. Y por esa razón, Ruby sabía que no podía hacer ninguna promesa. Quiero recordarte, Ruby, le prometió su tío. Pero yo no lo sé. La cazadora asintió con tristeza. Era lo mejor que podía esperar. Le había costado mucho tiempo forjar el vínculo con Archer. Su respuesta les había traído algo de paz a ambos. Pero saber que su paz no duraría, era como si Kirei hubiera obligado a Assassin a dispararle con una bala de origen, con lágrimas rodando por el rostro de su abuelo mientras se veía forzado a apretar el gatillo. Una vez terminada la guerra, jamás volvería a ver a su Archer, de una forma u otra, igual que él jamás volvería a ver a su padre, ni siquiera con la invocación de Assassin. En realidad, ahora que lo pensaba, Archer, dijiste que Kiritsugu Emiya no logró convertirse en un héroe, ¿verdad? Así es, respondió Archer, arqueando una ceja con confusión. Por eso le transmitió su sueño a mi yo del pasado. No lo habría hecho si hubiera tenido éxito en su época.
Ruby asintió. De acuerdo, pero si nunca llegó a ser un héroe, ¿cómo es que es un servant? Archer hizo una pausa. Apartó rápidamente la mirada de Ruby. No importa. Lo es. Eso significa que tenemos que ocuparnos de él. De acuerdo, pero si sabemos por qué es un servant, ¿no nos dará eso una mejor idea de quién es Kiritsugu? Señaló Ruby. Es decir, entender cómo es un servant es fundamental, ¿no? Archer permaneció en silencio. Sus manos se cerraron en puños. Archer, si no podía convertirse en un héroe de la forma convencional, y si lo hacía como tú. Y si se convertía en un... No lo hizo, gruñó Archer. Estaba destrozado. Estaba perdido. Al final, no había manera de que aceptara el contrato de Alaya. Ruby no parecía muy convencida. Me dijiste en tu realidad alternativa que hay tantas líneas temporales como opciones. ¿No crees que en una de esas líneas temporales? ¡No! Exclamó Archer con vehemencia. No es posible. Kiritsugu Emiya jamás haría. Archer se interrumpió al abrir mucho los ojos. Empujó a Ruby detrás de él y atrajo a Kansoro y Bakuya. Archer, ¿qué ocurre? La voz de Ruby se apagó al verlo. Vestía una túnica carmesí, similar a la capa de Archer y a su manto. Su piel era bronceada y su cabello blanco, pero por lo demás, era idéntico a la foto de la cabaña incendiada. Sus ojos miraban fijamente a los suyos, con una añoranza claramente enterrada en lo profundo, pero la insensibilidad que emanaba de él era imposible de ignorar. Era la primera vez que Ruby veía a su abuelo. Y, sin embargo, comprendió al instante por qué todos los que lo conocían lo encontraban aterrador. Nadie debería poder lucir tan triste y, a la vez, irradiar tanto peligro. Incluso con la multitud de inocentes ajenos a todo que lo rodeaba, la cazadora no pudo evitar fijar la vista en él. No se equivoca, Shirou, afirmó Kiritsugu Emiya sin rodeos. ¿Qué haces aquí? Gruñó Archer. Si ibas a matarnos, habrías mantenido activa tu habilidad de ocultación de presencia. Assassin se estremeció ante la dura reprimenda de su hijo, con el rostro de un cachorro apaleado. Aunque Ruby sentía mucha compasión por él, no pudo evitar que su mano se posara en la empuñadura de Crescent Rose. Estoy aquí porque le preocupaba que le dispararas si lo veías venir, reveló Kiritsugu. Él. Susurró Ruby. Ya sospechaba de quién hablaba. Al fin y al cabo, ¿quién podía dar órdenes a Assassin sino su maestro? ¿Pero qué hacía allí? ¿Qué ganaba con Mistral? Assassin hizo un gesto hacia atrás. Archer no se atrevió a apartar la mirada, manteniendo sus ojos, y sus espadas, fijos en su padre. Sin embargo, Ruby se giró y vio exactamente lo que tanto temía. Kirei. Su falso amigo estaba ante ella tan elegante como los días en que se conocieron, su collar con una cruz dorada relucía bajo el sol de la tarde. Como siempre, su maldita sonrisa burlona dominaba su rostro. Saludos, Ruby. La parca sacó inmediatamente a Crescent Rose. ¿Es prudente?, preguntó Kirei antes de que ella pudiera desenvainar su guadaña. Inclinó la cabeza hacia la multitud que se extendía a su alrededor. Ruby gruñó, pero guardó su arma en el cinturón. Sacar un arma en medio de un mercado no era poca cosa, sobre todo tan poco tiempo después de la caída de Beacon. Si atacaba a Kirei allí, sembraría el pánico y posiblemente la intervención policial. Ya estaban en suficiente desventaja como para tener que esquivar a las fuerzas del orden. Además, no dudaba de que su enemigo no tendría inconveniente en usar a civiles como escudos humanos si estallaba una pelea. ¿Qué quieres?, preguntó Ruby. Vaya, Kirei chasqueó la lengua. No recuerdo que tuvieras tan malos modales, viejo amigo. Tu padre debería haberte hablado de eso. Los ojos de Ruby brillaron plateados al oír mencionar a su padre. No. Somos amigos. La sonrisa de Kirei se ensanchó ante eso. Excelente. No lo querría de otra manera. Miró a Archer y sus ojos se abrieron de par en par por un instante. Soltó una risita. Los designios del señor son inescrutables. Quizás tú y Shirou Emiya prefieran hablar en un lugar más tranquilo. Archer arqueó una ceja. Ruby apretó los dientes. Sabía del semblante de Kirei, pero desconocía que fuera lo suficientemente poderoso como para revelar la identidad de un servant con solo una mirada. ¿Qué más sabía? ¿Su noble fantasma? No, eso les daría ventaja. Archer no tenía noble fantasma. Aún así, ya habían perdido esa reunión solo por eso. Y si querían vencer al monstruo que había puesto a su padre al borde de la muerte, necesitaban aprovechar todas las ventajas posibles. Abre el camino.